Por si alguien no lo entendió claramente, esto es capitalismo en estado puro, en estado salvaje. Países ricos que esquilman los recursos naturales de países pobres y los hacen aún más pobres y más devastados ambientalmente. En inglés se dice saqueo. Estamos con Jorge Sankowski y Emilio Grevin, que son los dos responsables de la empresa Scrap y Rezagos. Yo diría la única, o al menos la única seria que en la Argentina trabaja con cuestiones que tienen que ver con el reciclaje de aparatos electrónicos, eléctricos y electrónicos, los famosos residuos eléctricos y electrónicos. Vos me decías, Emilio, que por las dudas no dijéramos que todos los celulares tienen coltán. Los aparatos que tenés ahí tienen coltán. Esto sí, esto sí. Pero me costó trabajo encontrar teléfonos celulares igual que, por ejemplo, motherboard de computadoras y placas de computación que tengan coltan. En realidad lo que estamos buscando no es el coltan específicamente, sino que lo que estoy hablando específicamente es el tantalio, que el tantalio es lo que se usa en la electrónica para mejorar la parte de la temperatura, que es muy importante en la electrónica. El tantalio es el tan de coltan, ¿no? Sí, sí, claro, el tan de coltan, sí, porque el coltan tiene dos, que vos lo dijiste bien en la imagen, que es el tantalio, que viene a ser la tantalita, y la columbita. De los dos, el tantalio es lo que más se usa en la electrónica, y es la otra que es el nibio, que también funciona en electrónica, pero eso es específicamente para hacer superconductores o trabajos especiales también para de cosas de electromedicina. Y efectivamente, ¿no? Es tan indispensable, al menos hoy en el desarrollo que tiene la industria y ante la imposibilidad actual, al menos, de que haya un reemplazo artificial, ¿es tan indispensable el coltán? Lo que ocurre es lo siguiente, se pueden usar otros materiales, pero son muy caros, excesivamente Bueno, esto caros. acabamos de verlo, es baratísimo. Sí, digo, pero para decirlo en castellano antiguo, sí, si te cuesta. Pero el platino es más caro. Ajá. Ahí está el tema. El kilo de platino es mucho más caro que esto y es por eso que se empezó a usar. Pero porque era muy fácil. Corregime, pero supongo que en este tipo de minerales lo que más vale, entre comillas, es el trabajo de extracción, fundamentalmente. Claro, claro. Y lo que acabamos de ver es un trabajo de extracción limitado prácticamente a la esclavitud más absoluta y en condiciones de extremísima pobreza. Por lo tanto, de ahí viene, supongo yo, la necesidad de usar coltán, porque es baratísimo. Claro, tal cual, tal cual. La tecnología avanza de esa forma, ¿no? Se ha encontrado un material que era más barato. Bueno, por supuesto, después de haber pasado y lo que hemos mostrado acá en cámara es una cosa tremenda, pero bueno, fue iniciado desde el momento que era más barato que el platino y todavía lo es. El platino casi tiene las mismas condiciones que el tantalio, casi las mismas condiciones. Los dos no los ataca casi ningún ácido, solamente el fluorhídrico. Eso es muy importante. La temperatura en el caso del tantalio todavía es más alta, la que soporta que el mismo platino, pero es utilizable. Vamos a dejarlo hablar un minuto a Jorge, sí, porque ahí lo veo que se... Para nada, estoy chocho. No, pero yo sé que a vos te gusta ir por el lado de, para decirlo más convencionalmente, de la política que tiene que ver con el tema de los recursos naturales. Nosotros entramos en este tema por el tratamiento que hacemos de los aparatos electrónicos, ¿no? No fue por un tema de otro orden. Y como dice bien Emilio, es poco el coltán que hay. Las empresas, de hecho, no registran este tema. Es curioso eso. Sin embargo, parece ser que ha sido un camino natural para que los equipos sean más baratos y haya, como bien decía el video, celulares por todos lados y demás. Y más que nada para convertirlos muy pequeños, ¿no? Sin embargo, hay otras utilidades que tiene. Hay una cosa asombrosa que es el hecho de que todos vivamos más felices con la electrónica, sea tan duro para la gente, ¿no? Realmente lo que pasa en la guerra que hablamos del Congo es que fue una guerra financiada por el mismo mineral y a su vez la población que está totalmente explotada por esta guerra tuvo que ir a trabajar en el único lugar que podía trabajar, que era este, ¿no? Bueno, yo solamente a título comparativo, en lo que tiene que ver con esto que vos estás señalando, los recursos naturales, leía hace poco que, por ejemplo, más del 90% del cacao que se produce en Costa de Marfil, un país
paupérrimo que no consume cacao. Claro. Bueno, Ruanda es un país vecino, es parte de este proceso junto con Uganda. Las bandas ruandesas se llevan el coltan del Congo y exporta a Ruanda que no tiene coltan. Sin embargo, el mercado internacional lo acepta como válido. Ah, o sea, hay una especie de exportación pirata, claro, o de robo, literal, de un país que no tiene coltan hacia otro. Sí, pasan muchas cosas. Hoy justamente cuando vení para acá me puse a leer algunas cosas más y hubo nuevos cambios en las mismas. Hay una nueva guerrilla que apareció en este tema, o un desmembramiento ocupando lugares, el M23, que no sé bien qué significa, pero en todos lados ocurre esto del comercio ilegal. Porque, es notable porque, perdóname, sí, es notable porque muchas veces se lee y se escucha que vamos a ser víctimas, por ejemplo, de las guerras por el agua. Y en este caso estamos teniendo una guerra concreta, hecha y derecha, por un mineral. Claro, hay otra guerra a su vez entre las pruebas multinacionales que a su vez tienen que conseguir este producto, ¿no? Se sabe que Sony una vez no pudo lanzar una PlayStation porque no tenía coltan. O sea, demoró el lanzamiento mundial en el 2001. O sea que a su vez las empresas tienen que abastecerse. Por otro lado, gracias a la acción de las ONGs y de la conciencia mundial, al respecto de eso empezó a haber problemas para el coltan con sangre, por eso se empieza a buscar, que es lo que se llama habitualmente, como el oro con sangre, las empresas tienen problemas serios para responder a esto. No pueden comprarlo claramente, por lo cual entra en un mercado que es pasarlo a otro lado. El mismo proceso casi igual es lo que pasa en la frontera entre Colombia y Venezuela. Eso es ¿Por qué? Exactamente lo mismo ocurre. ¿Con el coltan? Claro, exactamente. Ah, o sea que tenemos coltan sudamericano. Y tenemos coltan en Argentina también. ¿Hay coltan en la Argentina? Sí, que no está explotado. Bueno, espero que no miren, como te decía antes, que los involucrados no miren el programa, pero ocúpate de eso, Sergio, por favor. Pero la cuestión del coltan en la frontera del Orinoco, en el río, es mucho peor. O sea, es curioso, empieza en el 2009, el gobierno colombiano desconoce porque estaba totalmente puesto del lado de la zona ocupada por la FARC, y del lado venezolano Chávez rápidamente militariza la zona y prohíbe la explotación privada del coltan, pese a que había empresas habilitadas para explotar el coltan, porque el coltan no se descubrió ahora. En 1802 se descubrió el coltan y en el 1900 y pico se usaba para los filamentos de las lámparas. O sea, este cambio tiene que ver con la locura informática, pero el coltan existía, por lo tanto hay una empresa, pero Chávez no le importa nada, militariza la zona, manda una cantidad monstruosa de soldados a militarizar porque evidentemente hay un recurso natural muy valioso. Lo que termina pasando ahí en Venezuela, que es sorprendente, es que empieza a haber una explotación ilegal, evidentemente, como corresponde, a todo lo prohibido, ¿no? Se llama el oro azul, no tiene nada que ver con otros azules blue que andan por ahí, sino que tiene que ver con el oro azul. Y por supuesto los que los compran, estos son los guerrilleros colombianos o los traficantes colombianos que pasan por la enorme frontera que tienen estos países, pese a la situación bélica que hay entre ellos, en una especie de guerra fría que existe en estos dos países. ¿Y en la Argentina dónde hay coltan? Termino de contarte esto, perdóname. El gobierno, perdón que me interrumpa, pero el gobierno colombiano constantemente niega que exista porque dice que no había o que no reconoce. Y hoy estaba huyendo para acá, justamente puse a ver, y aparecen avisos en el internet donde dicen: tenemos 2 toneladas de coltan sin documentos, sin documentación. O sea, es tan fácil como ponerse en un sitio de internet argentino particular, pero sin embargo era una cosa colombiana. En Argentina hace muy poquito se empezó a reconocer que hay coltan, hay varios estudios, no hay explotaciones de coltan, el coltan no hay minas de coltan, el coltan está mezclado con el cuarzo, con otro tipo de explotaciones, y en la provincia de Córdoba yo intenté comunicarme antes de venir para acá, pero no logré que me atendieran, pero en la provincia de Córdoba sí se vio coltan. Lamentablemente, por suerte, la provincia tiene una ley muy estricta contra la minería. Bueno, pero todas las leyes estrictas se pueden derogar en el momento en que hay una necesidad económica. Sergio, que evidentemente nos haga herejes. El coltan no tiene un valor concreto en el mercado, no es un mercado regulado con un valor que uno puede ver como el oro cuánto vale. Es un tobogán el coltan. Pero la pregunta para los dos simultáneamente. Por un lado, ¿es posible pensar en un sustituto artificial para el coltan? Y segundo, en el caso de que esto no sea posible, ¿hasta cuánto aguantan las minas de coltan del Congo con el subproducto de que ese desplazamiento venga, por ejemplo, a países como la Argentina, donde hay poco coltan, pero hay lo suficiente? Bueno, te contesto yo primero. Hay mucha electrónica que no usa nada de coltan, absolutamente nada. En algunos casos sí es necesario, porque
el caso de los misiles, ese tipo de tecnologías sumamente desarrolladas, donde la miniaturización es muy importante y donde las tensiones son muy bajas, porque si la tensión es muy alta, el tantalio tiende a explotar, claro. O sea que es peligroso. En el caso de que cuando las tensiones son bajas, en la parte de electrónica, estoy hablando de algo bien técnico, cuando son bajas se puede utilizar y entonces ahí sí vale la pena. Sustitutos hay. El platino existe y varios otros también existen. O sea que uno puede imaginar, y paso a la segunda parte de la pregunta, que si se regulara el mercado del coltan, rápidamente podrían aparecer los sustitutos en el mismo mercado. Más caros, seguro. Está bien, pero sí. Pero digo, no al costo de lo que acabamos de ver, por algo sale tan barato. De 2 niños por kilo, como dicen los... ¿no? Exactamente. Sí. Lo que me parece que acá quiero marcarte, seguramente este problema surgió porque el coltan se desarrolló en países donde no hay una legislación fuerte y un control del Estado, ¿no? Es lo que un poco decías vos. Sin control del Estado pasan estas cosas. Un tema que me gustaría comentar, bueno, en Argentina hay coltan desparramado, no sabemos si hay mucho o poco. Posiblemente haya mucho, no sabemos. Está en las zonas rocosas, no sabemos. Hoy por hoy no hay cosa declarada. Decía, Estado colombiano lo niegan en parte acepta, qué sé yo, pero aparece la policía encontrando coltan, en las páginas de internet, no es muy difícil hacer eso. Una cosa curiosa de lo que pasa con la FARC es que como ellos, para lograr que la gente trabaje en el coltan, prohibieron una paradoja tremenda del medio ambiente, prohibieron la pesca en los ríos, la FARC, en la parte que dominan ellos. Justamente como argumento era que daña el medio ambiente. Entonces obligaba a la gente a que no pueda alimentarse del pescado, que era su alimento común. Y tuviera que ir a buscar el coltan para venderlo. Claro, en realidad la minería es una minería de subsistencia, no es que son mineros sino que subsistencia llevan... es una cosa muy primitiva. Y un punto importante, que en Argentina y en Venezuela la explotación del coltan es de una empresa iraní que se dedica a hacer misiles, lo cual es un problema ríspido para Estados Unidos también, justamente por el tema que decía antes de los teledirigidos, de los misiles Emilio. Y en Argentina la primera investigación de coltan la hizo las fabricaciones militares en el 70. Y después se abandonó. O sea, lo militar está muy vinculado, por un lado por lo militar legal de los países y por otro lado de las organizaciones guerrilleras. Es una paradoja monstruosa de que algo que nos hace tan bien como la electrónica, que nos hace la vida mejor, tenga semejante costo, ¿no? Gracias Jorge, gracias Emilio, muchísimas gracias por haber estado. La reflexión es siempre respecto de qué es un problema ambiental. Esto es un problema ambiental, pero el origen no es ambiental y por lo tanto atacarlo desde la lógica ambiental no es posible. Hay una lógica económica tremenda que permite que el coltan sea el desastre que es en el centro del África.